Saludos a todos los que me escuchan hoy. Les doy la bienvenida a este espacio de reflexión espiritual. Hoy quiero sumergirme en una pregunta que, a primera vista, puede parecer sencilla, pero que toca las fibras más profundas de nuestra humanidad, que nos impide acoger al hermano que regresa a casa arrepentido, buscando la cercanía del Padre. Esta pregunta no es teórica. Si has vivido lo suficiente, probablemente te has encontrado a ambos lados de esta ecuación. Tal vez has sido tú quien, después de un tiempo de alejamiento, has buscado reconciliación con alguien a quien heriste. O quizás has sido tú quien ha tenido que decidir si acoger o no a alguien que regresa pidiendo una segunda oportunidad. La Biblia nos presenta una ilustración perfecta de esta dinámica en la parábola del Hijo Pródigo, aunque me gusta más llamarla la parábola del Padre Misericordioso, porque realmente es sobre el carácter del Padre. Permíteme refrescar la historia para quienes no la conocen bien. Un hombre tiene dos hijos. El menor le pide su herencia por adelantado, esencialmente diciéndole a su padre desearía que ya estuvieras muerto, y luego se va a un país lejano donde malgasta todo. Tras tocar fondo, criando cerdos y deseando comer su comida, decide regresar, no esperando ser recibido como hijo sino como jornalero. Para su sorpresa, su padre lo ve de lejos, corre a su encuentro y organiza una gran fiesta de bienvenida. El hijo mayor, que siempre permaneció fiel, se indigna ante esta celebración y se niega a participar. Esta parábola nos presenta tres personajes con los que todos podemos identificarnos en algún momento: el hijo que se va, el padre misericordioso y el hijo que se queda, pero se resiente. Y es en este triángulo donde encontramos las claves para responder nuestra pregunta inicial. Entonces, ¿qué nos impide acoger al hermano que regresa? Permítanme explorar algunos de los muros invisibles que construimos. El primer muro es el orgullo. El orgullo es ese sentimiento que nos susurra, yo tenía razón y él estaba equivocado. Merece sufrir las consecuencias de sus acciones. Es la satisfacción secreta de haber sido mejor que el otro. El orgullo nos impide ver más allá de nuestro propio sentido de corrección y nos ciega ante la humanidad compartida que nos une con quien ha fallado. ¿Notaste que el padre en la parábola no muestra ni un atisbo de te lo dije? No hay reproche, no hay un momento de satisfacción moral. Solo hay amor puro que corre al encuentro. El segundo muro es el resentimiento. A diferencia del orgullo, que se centra en nuestra superioridad, el resentimiento se arraiga en el dolor que nos causaron. Es ese sentimiento amargo que dice, me heriste y no mereces que lo olvide tan fácilmente. El hijo mayor en la parábola ejemplifica este resentimiento cuando dice, nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos, pero cuando viene este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, matas para él el ternero engordado. Fíjense en ese sutil este hijo tuyo en lugar de mi hermano. El resentimiento crea distancia, rompe vínculos, deshumaniza al otro. Ya no es mi hermano, sino ese que te ha defraudado. El tercer muro es la envidia. A veces, lo que nos molesta no es tanto el regreso del hermano, sino la celebración que recibe. Nos parece injusto que quien se fue y malgastó reciba ahora una fiesta, mientras que nosotros, que permanecimos fieles, nunca tuvimos ese reconocimiento. Nuevamente, el hijo mayor lo expresa claramente, tantos años hace que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y nunca me has dado ni un cabrito. Hay una comparación implícita, un sentimiento de que la misericordia mostrada al hermano de alguna manera disminuye su propio valor o sacrificio. Lo que no comprende el hijo mayor es que la misericordia no es un recurso limitado. El padre le recuerda, hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. La celebración por el que regresa no disminuye en nada su posición privilegiada. El cuarto muro es el miedo. Miedo a ser lastimados nuevamente. Miedo a que el arrepentimiento no sea genuino. Miedo a invertir emocionalmente en alguien que podría volver a alejarse. Este miedo es comprensible. La vulnerabilidad es aterradora, especialmente cuando ya hemos sido heridos antes.
Pero el miedo también puede paralizarnos y evitar que experimentemos la alegría de la reconciliación. El padre en la parábola toma un riesgo. No tiene garantías de que su hijo no vuelva a irse, de que haya cambiado realmente. Pero elige el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la cautela. El quinto muro es la incapacidad para perdonar verdaderamente. Esto va más allá del resentimiento. Podemos decir las palabras de perdono, pero seguir cargando la ofensa en nuestro corazón, sacándola a relucir en momentos de conflicto, permitiendo que siga definiendo nuestra relación. El perdón auténtico no es amnesia. No significa olvidar lo que ocurrió o pretender que no dolió. Significa liberar al otro de la deuda emocional que sentimos que nos debe. Significa elegir no dejar que el pasado dicte el futuro de la relación. Cuando el padre ve a su hijo a lo lejos, corre a su encuentro. No espera escuchar su discurso preparado. No establece condiciones. Su perdón es inmediato, total, restaurador. El sexto muro es la falta de empatía. A veces no podemos entender el proceso de arrepentimiento por el que ha pasado la otra persona. El hijo pródigo tuvo que tocar fondo, experimentar hambre, humillación, antes de volver en sí. Ese retorno no fue fácil ni instantáneo. Pero desde afuera, solo vemos el resultado final, el hermano que regresa y es celebrado. No vemos las noches de llanto, la lucha interna, el doloroso reconocimiento de los errores propios. La empatía nos permite imaginar ese viaje, comprender que el arrepentimiento genuino ya conlleva su propia carga de dolor y autodesprecio. La persona que regresa arrepentida no necesita nuestro juicio adicional, necesita nuestra compasión. El séptimo muro es el legalismo. Esa mentalidad que reduce la vida espiritual y las relaciones humanas a un conjunto de reglas a seguir, de deudas a pagar. El legalismo dice, rompiste las reglas, ahora debes sufrir las consecuencias. No hay espacio para la gracia, para la misericordia que trasciende la estricta justicia. El padre en la parábola no es legalista. No impone un periodo probatorio, no exige compensación, no establece un sistema de méritos para recuperar la confianza. Restaura inmediatamente la dignidad del hijo con el anillo, la túnica, las sandalias, símbolos de su plena reincorporación a la familia. El octavo muro es el egocentrismo. A veces lo que nos impide acoger al hermano es que estamos demasiado centrados en cómo nos afecta a nosotros su regreso, en lugar de celebrar lo que significa para él y para el padre. El hijo mayor está enfocado en lo que él no recibió, en cómo la celebración parece injusta para él. No puede ver más allá de sí mismo para alegrarse de que su hermano, que estaba perdido, ha sido encontrado. Estos muros nos revelan algo profundo, que a menudo el verdadero problema no está en quien regresa, sino en quien recibe. La parábola no termina diciéndonos si el hijo mayor finalmente entró a la fiesta. Queda como una pregunta abierta, invitándonos a examinar nuestro propio corazón. Porque, paradójicamente, a veces estamos más lejos del corazón del Padre cuando permanecemos físicamente cerca, pero con el corazón distante, que cuando regresamos de lejos con el corazón contrito. El hijo que regresa físicamente está más alineado con el corazón del Padre que el hijo que nunca se fue físicamente pero cuyo corazón está endurecido por el orgullo, el resentimiento y la envidia. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar y acoger? Creo que una razón fundamental es que no hemos comprendido plenamente cuánto hemos sido perdonados nosotros mismos. Jesús lo ilustra claramente en la parábola de los dos deudores. Un hombre es perdonado por una deuda enorme, pero luego se niega a perdonar una deuda muchísimo menor que otro le debía a él. El mensaje es claro: quien no entiende cuánto ha sido perdonado, no sabrá perdonar a otros. Observa cómo el hijo pródigo, que ha experimentado personalmente su propia fragilidad, su propio fracaso, regresa con humildad. Ha descubierto su necesidad de gracia. Mientras que el hijo mayor, convencido de su propia rectitud, no puede extender la misma gracia que él mismo necesita, pero no reconoce necesitar. Otro factor es nuestra comprensión de Dios. Si vemos a Dios principalmente como un juez severo,
esperando castigarnos por nuestros errores, proyectaremos esa misma actitud hacia los demás. Pero si comprendemos a Dios como el Padre misericordioso de la parábola, seremos más propensos a extender esa misma misericordia. La forma en que tratamos a quienes regresan arrepentidos revela mucho sobre nuestra teología, sobre nuestra comprensión de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos derribar estos muros? ¿Cómo cultivamos un corazón que acoge en lugar de rechazar? Comienza con la humildad. Reconocer que todos somos hijos pródigos en algún momento. Todos nos hemos alejado, todos hemos fallado, todos necesitamos misericordia. La humildad nos pone al mismo nivel que el hermano que regresa, eliminando cualquier sentido de superioridad moral. Continúa con una auténtica gratitud por la misericordia que nosotros mismos hemos recibido. Cuando estamos genuinamente agradecidos por haber sido perdonados, ese agradecimiento naturalmente fluye hacia los demás en forma de perdón y acogida. Cultiva la empatía. Intenta realmente comprender el camino del otro, su dolor, su proceso. Imagina lo que le ha costado dar el paso de regresar, de reconocer sus errores, de exponerse a un posible rechazo. Busca comunidad. La reconciliación no debería ser una carga individual, sino una celebración comunitaria. A veces acoger al hermano que regresa es más fácil cuando lo hacemos juntos, cuando hay otros que comparten tanto la responsabilidad como la alegría. Y finalmente, busca una renovada comprensión del corazón de Dios. Mientras más contemplamos su misericordia, más natural se vuelve para nosotros extender esa misma misericordia a otros. Como dice la Escritura, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Al final, nuestra capacidad para acoger al hermano refleja cuánto hemos comprendido y experimentado personalmente el amor incondicional del Padre. No podemos dar lo que no hemos recibido. Si queremos ser instrumentos de reconciliación, primero debemos experimentar la reconciliación con Dios. Como escribe Pablo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios no solo nos reconcilia consigo, sino que nos invita a participar en su obra reconciliadora en el mundo. Y ese es mi desafío para ti hoy. ¿Hay algún hermano en tu vida que esté buscando regresar? ¿Hay relaciones rotas que Dios te está llamando a restaurar? Te animo a identificar los muros que pueden estar bloqueando esa acogida. ¿Es orgullo? ¿Resentimiento? ¿Miedo? ¿Falta de perdón? Y luego, con la ayuda de Dios, dar pasos concretos hacia la reconciliación. Quizás significa hacer una llamada telefónica, escribir una carta o simplemente abrir tu corazón a la posibilidad de sanar. Si tú mismo eres ese hermano que necesita regresar, quiero que sepas que el Padre ya está corriendo a tu encuentro. No importa cuán lejos hayas ido, el camino de regreso está siempre abierto. Y si te identificas más con el hermano mayor, te invito a examinar tu corazón. ¿Estás celebrando la obra restauradora de Dios o estás parado afuera, rehusándote a entrar a la fiesta? La buena noticia es que la invitación sigue en pie para todos. La mesa está puesta, la fiesta continúa y hay lugar para cada uno de nosotros. Quizás lo más profundo de esta parábola es que nos muestra que Dios no solo está interesado en recuperar a los hijos que se fueron, sino también en transformar a los hijos que se quedaron. Ambos necesitan un tipo de regreso, uno físico, el otro del corazón. Y en ese sentido, todos estamos en un viaje de regreso. Regreso a la imagen original en la que fuimos creados. Regreso a la comunión con Dios y con los demás para la cual fuimos diseñados. Cuando nos damos cuenta de esto, la pregunta ya no es qué nos impide acoger al hermano, sino que nos impide reconocer que somos hermanos en el mismo viaje. Mientras reflexiono en todo esto, no puedo evitar recordar un momento de mi propia vida en que me costó acoger a alguien que regresaba. Sin entrar en detalles personales, recuerdo la lucha interna, el debatirme entre la protección propia y la extensión de la gracia. Lo que finalmente me ayudó fue recordar cuántas veces yo mismo he necesitado ser acogido, cuántas veces he fallado y he necesitado una segunda, o tercera, o cuarta oportunidad.
Fue esa conciencia de mi propia fragilidad la que ablandó mi corazón. Y descubrí algo sorprendente en ese proceso, que, al acoger al otro, yo mismo fui sanado. Al extender perdón, yo mismo experimenté una libertad nueva. La reconciliación resultó ser un regalo tanto para quien acoge como para quien es acogido. Y creo que eso es lo que el padre en la parábola ya sabía. Que la fiesta que organizó no era solo para el hijo que regresaba, sino también para él mismo. La alegría que expresa no es solo por su hijo, sino por su propia experiencia de amor restaurado. Quizás por eso insiste tanto en que el hijo mayor se una a la celebración. Porque sabe que perderse la fiesta es perderse la sanación que viene al celebrar la restauración de otro. Queridos oyentes, mi oración para ustedes hoy es que puedan experimentar ambos lados de esta historia, la humildad para regresar cuando se han alejado y la generosidad para acoger cuando otros regresan a ustedes. Que puedan reconocer los muros que han construido y con la ayuda de Dios, comenzar a derribarlos. Que puedan descubrir la libertad que viene al perdonar y la alegría que viene al ser perdonado. Y sobre todo, que puedan comprender más profundamente el corazón del Padre que corre al encuentro de sus hijos, que organiza fiestas para celebrar lo perdido que ha sido encontrado, lo muerto que ha vuelto a la vida. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Los invito a que esta semana mediten en la parábola del Padre Misericordioso en Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 3 y 11 al 32, y se pregunten con honestidad, ¿con qué personaje me identifico más en este momento de mi vida? ¿Qué me está impidiendo experimentar plenamente el abrazo reconciliador del Padre? Hasta nuestro próximo encuentro. Paz para ustedes.